o con acento una atmósfera de alarma generalizada. Los funcionarios de la Comisión Europea se mueven apresuradamente entre reuniones extraordinarias, con informes urgentes en la mano. Las agencias de noticias están llenas de titulares llamativos: Moscú ataca, Putin rompe el silencio, Europa atrapada. Esta mañana ocurrió un evento que asestó un golpe devastador a los planes estratégicos de Occidente. Vladimir Putin, con una frialdad asombrosa, tomó la medida que más temían en Bruselas. Firmó un decreto que prohíbe por completo la exportación de metales de tierras raras del país a los países de la UE. Esta decisión hundió instantáneamente los mercados de valores, anuló muchos contratos y puso en peligro sectores clave de la economía europea, desde la industria de defensa hasta la alta tecnología. La posición oficial del Kremlin es clara e intransigente: Rusia ya no tiene la intención de cumplir con las reglas establecidas en Bruselas. Sin embargo, fuentes no oficiales afirman que esto es solo el comienzo de una transformación geopolítica a gran escala que Putin ha estado preparando en secreto durante varios meses. Según fuentes internas cercanas al Kremlin, la preparación para la implementación de este plan comenzó a fines del año pasado. Fue entonces cuando las unidades analíticas del Consejo de Seguridad prepararon un informe especial dedicado a identificar las debilidades de la Unión Europea, en particular, en las áreas de energía, tecnología y varios tipos de dependencias. Después de un estudio exhaustivo de los materiales presentados, Vladimir Putin tomó una decisión estratégicamente importante para cambiar el enfoque de las acciones militares tradicionales a aquellas áreas donde la Unión Europea es más vulnerable. Estamos hablando de recursos que son de importancia crítica para el poder digital y de defensa de los Estados europeos. En Bruselas, la noticia de que, simultáneamente con la introducción de restricciones a la exportación de metales de tierras raras, Rusia había intensificado las negociaciones con China e India sobre la formación de una nueva alianza estratégica en el campo de la alta tecnología y el suministro de elementos esenciales, fue recibida con especial alarma. Tal paso podría indicar la formación de un nuevo bloque en el escenario mundial, capaz de desafiar incluso a los Estados Unidos de América. Ya al día siguiente de la firma del decreto correspondiente del presidente ruso, llegó una señal de Francia. El ministro de Economía del país se puso en contacto personalmente con la embajada rusa en París para solicitar aclaraciones. Alemania fue aún más lejos. Alarmado por la tormenta que se avecinaba, el canciller convocó una reunión de emergencia con los titanes de la industria, Siemens, BASF y Rheinmetall, tratando desesperadamente de encontrar rutas de suministro alternativas. Sin embargo, de cualquier manera, la conclusión era obvia: en 2 décadas, Europa se ha entrelazado tan firmemente en las redes de suministro de Rusia y China que el reemplazo instantáneo de estas arterias parecía una utopía. Mientras tanto, un silencio ominoso reinaba en el corazón del Kremlin. Vladimir Putin se abstuvo de hacer declaraciones rimbombantes. Simplemente firmó el decreto, como si con un bolígrafo cortara el pasado, y partió para reunirse con el comando de la Flota del Norte. Los observadores atentos no pudieron evitar notar: lo que estaba sucediendo se parecía cada vez más no a un maratón diplomático agotador, sino a una partida de ajedrez rápida, donde un jugador, que durante mucho tiempo había soportado la presión, de repente lanza a la reina a la batalla, prediciendo al oponente un jaque mate inminente en varios movimientos. Al día siguiente, la portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, se hizo eco de estos sentimientos. Cuando nos lanzaron una lluvia de sanciones, les pareció que Rusia inclinaría la cabeza sin protestar. Hemos guardado silencio durante mucho tiempo, pero ahora es el momento de recordar que la paciencia no es un signo de debilidad, sino una manifestación de fortaleza de espíritu. Los periodistas europeos, que hasta ayer se burlaban con condescendencia del arma geoeconómica de Rusia, hoy discuten con voz ansiosa las posibles consecuencias de este nuevo e impredecible rumbo. En los pasillos del poder ruso están madurando planes capaces de remodelar el mapa energético de Europa. En el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa se celebró una reunión a puerta cerrada, donde se discutió la posibilidad de una interrupción total del suministro de recursos estratégicamente importantes, como el uranio, el titanio, lo que es especialmente doloroso para la economía europea, el gas natural. Este paso puede convertirse en realidad, y Moscú ya está desarrollando una estrategia de sustitución de importaciones al revés, buscar nuevos mercados para productos que antes estaban orientados a Europa. Los ojos de las empresas rusas y la élite política están puestos en el sudeste asiático, África y América Latina.
Según fuentes internas, delegaciones de Indonesia, Brasil y Sudáfrica, interesadas en celebrar contratos a largo plazo para el suministro de metales estratégicos y tecnologías de doble uso, ya han visitado Moscú. Sin embargo, el evento más intrigante fue la visita de un representante de alto rango de Irán. En los pasillos del Consejo de la Federación se rumorea que las negociaciones con la parte iraní van más allá del comercio ordinario. Estamos hablando de la creación de una poderosa alianza energética capaz de controlar los flujos clave de recursos y desafiar el orden mundial existente. La idea de una cuenta energética conjunta de una asociación supranacional causó una verdadera alarma en Bruselas. Uno de los expertos anónimos de la Unión Europea en una entrevista con LND expresó su temor de que Europa esté perdiendo el control de la situación. Ya no controlamos las reglas, dijo, enfatizando la creciente vulnerabilidad de la economía europea frente a las nuevas realidades geopolíticas. Rusia pasó de una táctica defensiva en la guerra de sanciones a la formación activa de nuevas reglas del juego en el escenario mundial. Mientras los expertos europeos preparaban apresuradamente informes analíticos y los líderes de los países celebraban reuniones de crisis, la economía rusa, contrariamente a las predicciones pesimistas, no solo resistió, sino que también mostró un aumento en los sectores que antes dependían críticamente de las tecnologías occidentales. En Siberia, Primoria y Tatarstán, las fábricas lanzaron una expansión de la capacidad de producción, con un enfoque especial en la microelectrónica y las fuentes de energía alternativas. En los pasillos del Kremlin, según algunos informes, se está preparando la siguiente maniobra estratégica. Un informante cercano a la administración presidencial comentó, ¿creen que ya todo ha sucedido? Esto fue solo el comienzo. El movimiento decisivo aún está por venir. Paralelamente a esto, los países bálticos se enfrentaron a desconexiones masivas de las redes energéticas rusas. En un intento por demostrar su independencia, los países bálticos cambiaron a la energía de respaldo. Sin embargo, al día siguiente, Riga y Tallin se vieron inundadas por una ola de fallas. Las instituciones médicas se desconectaron, los servidores ministeriales fallaron, paralizando el trabajo de los aeropuertos. Moscú reaccionó con moderación, mostrando imperturbabilidad. El secretario de prensa del presidente, Dmitry Peskov, señaló lacónicamente que el Kremlin había previsto durante mucho tiempo tal desarrollo de los acontecimientos y estaba preparado para cualquier respuesta de Occidente. Sin embargo, la cuestión del grado real de preparación sigue abierta. Mientras los países bálticos intentaban desesperadamente resolver la inminente crisis energética, en el corazón mismo de la Unión Europea, en Berlín, estallaron protestas masivas. Ciudadanos indignados salieron a las calles, coreando consignas pidiendo el cese del pago de las ambiciones geopolíticas de otros y la devolución de su acceso a la calefacción y la electricidad. Los expertos alemanes declararon que la dura política antirrusa se había convertido para Alemania en una profunda crisis interna, cuya magnitud el gobierno claramente no había podido evaluar en su totalidad. En medio de estos acontecimientos, Rusia se comportó de manera cada vez más enérgica y confiada. En Sochi se celebró una cumbre representativa con la participación de los líderes de 6 países BRICS y observadores de estados de Oriente Medio. El tema clave de la reunión fue la discusión de las perspectivas de crear un sistema financiero alternativo, capaz de eludir eficazmente las sanciones occidentales y reducir la dependencia del dólar estadounidense. El presidente Putin, dirigiéndose a los participantes de la cumbre, enfatizó que Rusia ya no tiene la intención de seguir las reglas de otros y está lista para desarrollar las suyas propias. En esta situación, Moscú dio otro paso decisivo e inesperado. El Banco Central de Rusia asombró a los círculos financieros del planeta al anunciar la finalización de la transferencia de sus reservas de oro y divisas a yuanes chinos, dirhams árabes y activos digitales. Esta noticia tuvo el efecto de una bomba en Wall Street, donde las cotizaciones se desplomaron en un instante. La Bolsa de Londres tampoco escapó a las sacudidas. El índice FTSE cayó un 3% en solo unas horas, lo que se convirtió en una señal de alarma para los inversores. Los medios de comunicación occidentales, que antes intentaban ignorar los éxitos de Moscú, de repente cambiaron su retórica. El prestigioso periódico The Washington Post publicó un artículo con un titular elocuente, "Un mundo donde Putin establece las reglas del juego", que refleja una creciente conciencia de los cambios en el orden mundial. El Financial Times presentó una revisión analítica en la que expresó su preocupación por el fracaso de la estrategia de aislamiento económico de Rusia y planteó la cuestión de la responsabilidad por los errores cometidos.
Sin embargo, dentro de la Unión Europea se avecinaba una crisis aún más grave. Francia y Hungría declararon abiertamente su renuencia a seguir ciegamente una dura política de sanciones, ignorando sus propios intereses nacionales. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, hablando en Budapest, dejó claro que si Bruselas no revisa su política, Hungría se verá obligada a tomar decisiones por sí sola. Así, comenzó una nueva etapa de transformación geopolítica, donde ya no es Rusia la que se adapta a las sanciones, sino Occidente el que se ve obligado a adaptarse a las nuevas realidades formadas por Rusia. Mientras que en Europa estallaban desacuerdos internos, el Kremlin mantuvo la imperturbabilidad y construyó metódicamente una nueva estructura de relaciones internacionales, demostrando visión estratégica y cálculo frío. En los pasillos de la política mundial se están desarrollando acontecimientos capaces de cambiar radicalmente el equilibrio de poder. Vladimir Putin, después de celebrar una reunión a puerta cerrada con figuras clave de la OPEP+, inició una decisión emblemática para reducir la producción de petróleo en unos impresionantes 1,5 millones de barriles por día. Este paso no pasó desapercibido, los mercados mundiales reaccionaron instantáneamente, elevando el precio del petróleo Brent a $112 por barril. En respuesta, Washington, preocupado por los acontecimientos, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, lo que indica la gravedad de la situación. Paralelamente a esto, en Turquía, donde el presidente Erdoğan hasta hace poco se movía hábilmente entre los intereses de Moscú y la OTAN, se observa un fortalecimiento de los sentimientos prorrusos. Los medios de comunicación turcos publican cada vez más materiales que destacan la fiabilidad de Rusia como socio. Los titulares están llenos de declaraciones de que Occidente prometió, pero Rusia suministra, destacando la continua cooperación en las esferas energética, agrícola y de defensa. En medio de estas maniobras geopolíticas, Bruselas parece estar perdiendo el control de la situación. En los pasillos del Parlamento Europeo, las voces sobre la necesidad de desarrollar un plan B y llegar a un compromiso temporal con Moscú suenan cada vez más fuertes. Sin embargo, el Kremlin, consciente de su creciente papel, no tiene prisa por reunirse con los socios europeos. En Moscú están seguros de que ha llegado un punto de inflexión, y ahora es Rusia la que marca el ritmo en el juego político mundial. Al mismo tiempo, Vladimir Putin celebró una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que se discutieron no solo cuestiones de política exterior, sino también medidas para proteger la economía rusa de posibles nuevas olas de presión de sanciones. Estas acciones demuestran la disposición de Rusia para cualquier desarrollo de los acontecimientos y el deseo de fortalecer sus posiciones en el escenario mundial. En el transcurso de una reunión a puerta cerrada, el presidente del país dio instrucciones para activar el proceso de introducción del rublo digital, aumentar las exportaciones en dirección este e introducir una moratoria sobre los activos de los estados que llevan a cabo una política hostil ubicados en la jurisdicción de las organizaciones rusas, hasta el cese de sus acciones agresivas. Estas decisiones provocaron una ola de alarma en los círculos corporativos europeos. Las principales empresas, desde Siemens hasta BASF, comenzaron urgentemente a reevaluar sus estrategias en los mercados orientales. Los expertos independientes hablan cada vez más de un ataque financiero de meteoritos de Putin, destacando su escala, sorpresa y precisión de implementación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación rusos informaron sobre el fortalecimiento de las relaciones de asociación con India, China e Irán. La Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, recibió solicitudes de adhesión de 4 nuevos estados, incluidos Arabia Saudita y Egipto. La situación geopolítica mundial está sufriendo cambios radicales, pasando a una etapa de lucha global por la supervivencia, donde un líder establece las reglas del juego y el resto tiene que adaptarse a ellas. En medio de estos acontecimientos, en los pasillos del Foro de Pekín una ruta, se desarrolló una verdadera sensación. En Moscú se está desarrollando un nuevo drama geopolítico, una delegación representativa, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores y figuras clave de las mayores empresas de gas rusas, presentó al mundo un plan audaz llamado Cinturón Energético Euroasiático. Este proyecto, como una gigantesca arteria energética, está diseñado para conectar los yacimientos de gas siberianos con Asia Central, extenderse hasta China y Pakistán, e incluso llegar a los puertos del sur de Irán, creando una nueva carretera de alta velocidad para el suministro de gas e hidrógeno. La reacción de Pekín no se hizo esperar, por lo general, moderadas en sus evaluaciones. Las autoridades chinas esta vez hicieron una declaración audaz.
Según ellos, la iniciativa propuesta por el presidente Putin no es solo un proyecto de infraestructura, sino un desafío directo al monopolio energético occidental, que se ha desarrollado durante décadas. El efecto de estas palabras fue instantáneo y ensordecedor. Los mercados mundiales reaccionaron con pánico. Las acciones de los gigantes energéticos europeos se desplomaron y las portadas de las principales publicaciones, como The Financial Times, se llenaron de titulares alarmantes. En el epicentro de esta tormenta geoenergética, el presidente francés Emmanuel Macron realiza una visita urgente a Washington. Después de una reunión a puerta cerrada con el presidente Biden, cuyo motivo fue la filtración de documentos secretos de LNT, Macron pronuncia una frase que resuena en todo el mundo: si no empezamos a escuchar a Moscú, Europa corre el riesgo de perder no solo su influencia, sino también su futuro. Mientras tanto, en la capital rusa continúan las intensas consultas con los líderes de los países que integran la asociación BRICS, lo que demuestra el deseo de Rusia de fortalecer sus posiciones en el escenario mundial y crear nuevos centros de poder en un orden mundial cambiante. En los pasillos de la influyente organización, por primera vez en su historia, se escucharon voces sobre la creación de un sistema alternativo de calificaciones y arbitraje financiero internacional, independiente de los dictados de los estándares occidentales. Este audaz paso, según analistas perspicaces, tiene todas las posibilidades de convertirse en un golpe decisivo a la hegemonía del dólar durante muchos años. En Eurasia, el mundo occidental, acostumbrado a su dominio, se vio envuelto en una verdadera tormenta de indignación y alarma. Los principales expertos estadounidenses en los canales de televisión CNN y Bloomberg hablaron al unísono de que el presidente ruso Vladimir Putin había implementado brillantemente una combinación compleja de múltiples pasos, para la cual nadie estaba preparado. Incluso un político tan experimentado como el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se vio obligado a admitir: subestimamos no solo el genio estratégico de Putin, sino también el poder de la multipolaridad en auge. En Bruselas, presa del pánico, se convocó una sesión de emergencia del Consejo de la UE, en la que los funcionarios europeos propusieron apresuradamente revisar la estrategia de asociación oriental. Pero, como dicen, ya era demasiado tarde. Fuera de Europa, el mundo comenzó a reconstruirse rápidamente sobre la base de nuevas reglas. Y en este nuevo orden, Rusia, gracias a los pasos previsores e ingeniosos de su líder, no solo ocupó un lugar como participante, sino que se convirtió en uno de los arquitectos clave del nuevo sistema mundial. Mientras que los líderes europeos corrían confundidos entre infinitas consultas diplomáticas y el desarrollo de medidas económicas anticrisis, en la propia Rusia comenzó un rápido proceso de movilización interna de recursos, lo que indica la disposición del país para nuevos desafíos y oportunidades. En Rusia está ganando impulso un programa de sustitución de importaciones, respaldado por la creación de nuevos clústeres de producción en industrias clave. Uno de los acontecimientos emblemáticos fue la apertura en Nizhny Novgorod de un centro avanzado de microelectrónica, donde se ha establecido la producción de chips diseñados para reemplazar los productos de las empresas occidentales. Sin embargo, la declaración más resonante fue el establecimiento del Fondo Internacional de Inversión, Capital Soberano Euroasiático. Este fondo, creado por iniciativa de Vladimir Putin y apoyado por inyecciones financieras de China, India, Irán, Brasil y Sudáfrica, está destinado a financiar grandes proyectos en los países del sur global. Según los creadores, debe convertirse en una alternativa al FMI, cuyos servicios muchos estados buscan abandonar. Esta noticia provocó una fuerte reacción en Washington. Un representante del Departamento de Estado en una sesión informativa de emergencia declaró un intento peligroso de socavar el orden mundial existente. En respuesta, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizó que Rusia no se fija el objetivo de destruir el orden existente. En el corazón de Europa nació algo inesperado. En las calles empedradas de Berlín y bajo la sombra de los bulevares parisinos estallaron protestas, como chispas avivadas por el viento del cambio. Voces jóvenes, llenas de determinación, exigieron a sus gobiernos que reconsideraran las relaciones con Rusia, pidieron el cese de una guerra de sanciones agotadora y el regreso a un diálogo sensato y pragmático. En la multitud aparecían carteles en los que estaba escrito con audacia: Putin no es un enemigo, es una alternativa. Esta declaración, como un rayo en un cielo despejado, sacudió hasta sus cimientos a las élites europeas, acostumbradas a la uniformidad de las opiniones políticas. Mientras tanto, en Moscú, como en respuesta a los disturbios europeos,
Vladimir Putin convocó una conferencia de prensa internacional. Su tono confiado, sus palabras, como fundidas en acero, no dejaban dudas. Rusia está lista para desempeñar su papel en un nuevo orden mundial. Occidente temía que construyéramos un nuevo centro de poder mundial, pero ahora es una realidad, dijo, enfatizando que Rusia no tiene la intención de seguir las reglas de otros, sino que ha creado su propio juego. Al día siguiente, en las paredes del Kremlin se celebró una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Rusia. En la mesa masiva se reunieron los principales estrategas económicos del país, los jefes de las mayores corporaciones y los jefes de los estados aliados. La agenda, envuelta en un velo de secreto, sin embargo, se filtró a los medios de comunicación mundiales, provocando una ola de discusiones y especulaciones. Se supo que Vladimir Putin propuso una iniciativa sin precedentes: la formación de un espacio digital euroasiático único. En esta nueva realidad económica, el rublo, el yuan y la rupia debían convertirse en unidades de liquidación intercambiables, que funcionarían sobre la base de una plataforma blockchain descentralizada, desarrollada en estrecha cooperación con Irán e India. Este audaz paso, como un desafío al sistema financiero establecido, podría cambiar para siempre el panorama geopolítico. La decisión de crear una plataforma digital, alternativa a SWIFT, fue un golpe sensible al amor propio financiero de Bruselas y Washington. Este paso, dirigido a eludir el dominio del dólar y el euro en las transacciones internacionales, fue percibido como un desafío al sistema establecido. Los columnistas del Financial Times y DR no escatimaron en epítetos, calificando este evento como un terremoto económico del siglo XXI, prediciendo un cambio en el equilibrio geopolítico durante muchos años. La reacción no se hizo esperar. En la sede de la OTAN se celebró una reunión de emergencia dedicada a una nueva forma de amenaza híbrida, procedente de Rusia. Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, destacó en una rueda de prensa que Vladimir Putin ya no actúa como un político, sino como un arquitecto de un nuevo orden mundial, y esto debe tenerse en cuenta. Mientras tanto, en el espacio euroasiático se desarrollaron activos procesos de integración. Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiyán e incluso Mongolia, que mantiene la neutralidad, declararon su interés en unirse al corredor digital euroasiático. Esta señal no pasó desapercibida para la comunidad empresarial mundial, que comenzó a revisar las estrategias de inversión, dirigiendo su mirada hacia el este. Sin embargo, quizás el eco más ensordecedor fue la posición de Ankara. El presidente Erdogan, que hasta entonces había equilibrado hábilmente los intereses de la Alianza del Atlántico Norte y la capital rusa, hizo una declaración verdaderamente sensacional: ya no tenemos derecho a cerrar los ojos ante el poder con el que se cuentan millones. La República de Turquía apoya la formación de una nueva dirección euroasiática. Esta noticia sumió a Bruselas en un estado cercano al caos. En los pasillos del Parlamento Europeo se escucharon voces sobre el inminente colapso de la Unión Europea, si no consigue adaptarse a las circunstancias radicalmente cambiadas. Al mismo tiempo, en Moscú, en una reunión secreta en el Kremlin, Vladimir Putin, según testigos presenciales, solo comentó: advertimos, ahora es demasiado tarde. Mientras el viejo mundo se veía sacudido por las alarmas y los debates febriles sobre el futuro destino del continente, en Moscú se estaban preparando a toda velocidad para la siguiente etapa del juego estratégico. El Kremlin intensificó los esfuerzos para desarrollar sus propias tecnologías avanzadas en el campo de la ciberseguridad y crear instrumentos financieros independientes, buscando proteger y fortalecer al máximo la unión digital en formación. Paralelamente, se mantuvieron intensas negociaciones con varios estados asiáticos y africanos, mostrando un vivo interés por modelos alternativos de desarrollo económico y fortalecimiento de la cooperación con la Federación Rusa. En condiciones de creciente presión por parte de las potencias occidentales, Moscú dirigió su mirada hacia el este, fortaleciendo la asociación estratégica con China. La cooperación bilateral adquirió una nueva dinámica, especialmente en la implementación de proyectos de infraestructura y energía a gran escala. Los analistas hablaron de la formación de una poderosa alianza económica, capaz de desafiar el dominio tradicional de Occidente. En respuesta, los medios de comunicación occidentales lanzaron una campaña masiva para desacreditar la política rusa, acusando al Kremlin de acciones subversivas y de buscar socavar el orden mundial establecido. Sin embargo, la diplomacia rusa demostró una resistencia envidiable, defendiendo constantemente los principios de multipolaridad y respeto a la soberanía de cada nación. Al mismo tiempo,
En las capitales europeas se escucharon cada vez más voces pidiendo una reevaluación de la política exterior, el establecimiento de un diálogo constructivo con Rusia y la reducción de la dependencia económica de Estados Unidos. La comunidad de expertos expresa cada vez más la opinión de que el periodo actual puede marcar el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, donde las antiguas reglas del juego pierden su relevancia y Rusia emerge a la vanguardia como uno de los actores clave en el escenario mundial. Sin embargo, un velo de secreto aún envolvía densamente la pregunta principal. ¿Qué movimientos extraordinarios se guardan en el arsenal de Vladimir Putin? ¿Podrá Occidente colectivo adaptarse al nuevo orden mundial en formación? ¿O la humanidad se encuentra en el precario borde de transformaciones trascendentales, cuya escala solo se puede adivinar por ahora? Dentro de la propia Federación Rusa se desarrollaron procesos capaces de cambiar radicalmente la trayectoria del desarrollo de los acontecimientos. En el contexto del fortalecimiento de la industria nacional, los avances en el campo de las altas tecnologías y la afluencia de jóvenes y ambiciosos cuadros, se estaba formando un colosal potencial para un progreso sostenible. El Estado destinó importantes recursos financieros al desarrollo del sistema educativo y al apoyo de la investigación científica, consciente de que el futuro del país depende directamente de la innovación y el capital intelectual. En el escenario internacional, Rusia tomó un curso para construir relaciones más flexibles y pragmáticas con otros estados, buscando evitar las confrontaciones abiertas, pero al mismo tiempo defendiendo firmemente sus intereses nacionales. Se prestó especial atención a la diversificación de las rutas comerciales y a la implementación de proyectos energéticos a gran escala, diseñados para reducir la dependencia de los mercados occidentales. Al mismo tiempo, en los pasillos de la élite política europea crecía una sensación de alarma e incertidumbre. En la comunidad de expertos se ha arraigado la opinión de que la Federación Rusa utiliza no solo los instrumentos tradicionales de presión económica y palancas diplomáticas, sino que también recurre a formas innovadoras de influencia, que a menudo resultan impredecibles y difíciles de neutralizar. Los analistas han señalado repetidamente el uso de estrategias híbridas, la realización de ciberataques y el despliegue de campañas de información a gran escala, dirigidas a socavar la estabilidad y debilitar las posiciones de los estados occidentales. Sin embargo, en el mismo momento en que parecía que Occidente se había consolidado en su confrontación, comenzaron a llegar noticias alarmantes desde el otro lado del Océano Atlántico. El descontento ha ido creciendo dentro de Estados Unidos y los países de Europa debido a los prolongados conflictos militares, los duros regímenes de sanciones y las notables pérdidas económicas. Cada vez se oyen más voces que piden soluciones de compromiso y la reanudación de un diálogo constructivo con Moscú. Un giro inesperado de los acontecimientos fue la celebración de una conferencia internacional, convocada con urgencia, en la que representantes de Rusia y varios países occidentales comenzaron a debatir formatos de cooperación prometedores. A pesar de la tensión persistente e incluso, en ocasiones, de un ambiente hostil, muchos participantes se dieron cuenta de que una mayor escalada del conflicto era inaceptable. No solo estaba en juego el bienestar económico y la estabilidad política, sino también la seguridad de todo el continente europeo. En este momento, Vladimir Putin preparaba un nuevo movimiento estratégico que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder, a escala mundial. El secreto aún no se ha desvelado, pero una cosa es segura, el mundo está al borde de un cambio. La inesperada declaración de Vladimir Putin dejó a la comunidad mundial sin aliento. El líder ruso propuso una iniciativa que podría cambiar radicalmente el curso de las relaciones internacionales. Se trata de un grandioso plan de asociación económica que incluye inversiones a gran escala en proyectos de infraestructura, un intercambio activo de tecnologías avanzadas y la aplicación de iniciativas conjuntas en los ámbitos energético y medioambiental. Sin embargo, no todo el mundo recibió esta noticia con los brazos abiertos. En los círculos políticos de Bruselas y Washington surgieron inmediatamente voces críticas que afirmaban que esta iniciativa no era más que un intento cuidadosamente disfrazado de Rusia para reforzar su posición y ampliar su influencia en el espacio europeo. En los países occidentales se desató un acalorado debate. ¿Deberíamos arriesgarnos a profundizar la interacción con Moscú o es más conveniente continuar con una política de presión a través de sanciones y aislamiento? En la propia Rusia, la iniciativa propuesta causó una amplia resonancia y animadas discusiones. Una parte importante del establishment político y la comunidad de expertos expresó su apoyo a la idea de cooperación, considerándola una oportunidad real para estabilizar la situación política interna y estimular el crecimiento económico.
Al mismo tiempo, se oyeron voces que advertían contra medidas apresuradas, señalando el riesgo de perder la soberanía nacional y caer en la dependencia de la influencia occidental. En un ambiente de creciente tensión, se desarrollaron intensas negociaciones entre bastidores entre figuras clave de la política mundial. A puerta cerrada, se debatieron los beneficios potenciales y los posibles costes de la futura cooperación, así como las condiciones en las que podría llevarse a cabo. Las decisiones fatídicas debían tomarse en las próximas semanas, y sus ecos podrían determinar la trayectoria del desarrollo de Europa y Rusia durante muchos años. Paralelamente, en la conciencia pública maduraban nuevos estados de ánimo. La sociedad, agotada por los incesantes conflictos y las sanciones económicas, anhelaba la paz y la estabilidad. Sin embargo, la arraigada desconfianza entre las partes seguía siendo un serio obstáculo, lo que hacía que muchos dudaran de cualquier iniciativa procedente del Kremlin. Los medios de comunicación mundiales, sin cerrar los ojos, siguieron cada giro de los acontecimientos, listos para reaccionar rápidamente ante cualquier sorpresa y dramática pirueta. Una cosa estaba clara: aún quedaba un camino largo y espinoso por delante, lleno de desafíos, intrigas y decisiones difíciles. Fue en este momento cuando la historia comenzó a escribir un nuevo capítulo, capaz de cambiar radicalmente el panorama geopolítico. Una nueva figura apareció en el tablero de ajedrez mundial, capaz de cambiar el curso del juego. Un poderoso gigante energético chino anunció su disposición a unirse a una alianza con Rusia y los estados europeos, ofreciendo generosas inversiones y tecnologías avanzadas para renovar la red energética del continente. Este movimiento inesperado sembró el caos en el orden establecido, obligando a todos los participantes a reconsiderar sus estrategias. Las potencias occidentales se encontraron en una situación difícil, reflexionando sobre cómo reaccionar ante la creciente influencia del Imperio Celeste, que penetraba en el corazón de Europa a través de proyectos ruso-europeos. En la comunidad de expertos se habló de la formación de una nueva alianza geopolítica, capaz de desplazar el centro de gravedad en la política mundial. Este tema se convirtió en objeto de animadas discusiones en reuniones diplomáticas y negociaciones entre bastidores en organizaciones internacionales. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Putin se preparaba para presentar al mundo su visión del futuro de Rusia en un orden mundial que cambia rápidamente. Su inminente discurso mantuvo en tensión a los comentaristas políticos y a los líderes de los estados. Todos esperaban con impaciencia: ¿confirmará el líder ruso el rumbo hacia el fortalecimiento de la cooperación o anunciará un cambio radical de estrategia, lo que podría conducir a nuevas sanciones y conflictos? El mundo contuvo el aliento, esperando la palabra decisiva. La arena política de Europa siguió agitándose bajo la presión de las pasiones. Mientras que algunos países pedían diplomacia y la búsqueda de puntos en común, otros insistían en endurecer las medidas y aislar a Rusia. La tensión crecía en la sociedad, causada por las dificultades económicas, el aumento de los precios y la inestabilidad general. Los ciudadanos exigían a sus líderes explicaciones claras y soluciones eficaces. En este momento complejo y ambiguo de la historia, cada paso podía tener consecuencias de gran alcance. Las apuestas en el juego político mundial aumentaban cada día, y el futuro seguía siendo turbio. Solo el tiempo dirá cómo se resolverá este complejo nudo de contradicciones, que determina el destino del mundo. A medida que se acercaba la cumbre clave en Estambul, la tensión alcanzó su punto álgido. Se esperaba que fuera en esta reunión donde se hicieran declaraciones capaces de cambiar radicalmente el equilibrio de poder en la arena internacional. Sin embargo, la inesperada decisión de Moscú de negarse a participar en la cumbre fue un jarro de agua fría para la comunidad diplomática. Los líderes occidentales quedaron atónitos ante este paso, que muchos interpretaron como un presagio de una nueva era de confrontación. Después de todo, era Estambul la que debía convertirse en el lugar donde las partes pudieran debatir cuestiones de seguridad, energía y sanciones, intentar encontrar compromisos y esbozar formas de salir de la crisis. La negativa a participar en la cumbre puso en duda las perspectivas de diálogo y resolución pacífica, lo que aumentó los temores de una mayor escalada de la tensión. En los círculos políticos no cesan los debates sobre las razones que llevaron a una negativa tan tajante, y se presentan versiones que van desde las intrigas entre bastidores hasta la respuesta a las insistentes llamadas de los aliados. Los expertos rusos, por su parte, tienden a ver en ello una manifestación de una estrategia calibrada, destinada a subrayar la soberanía y el poder del país.
En la capital rusa son conscientes de que cualquier flexibilidad en las circunstancias actuales puede interpretarse como una manifestación de vulnerabilidad, lo que exige una demostración de firmeza. La situación se complica por los crecientes problemas económicos en los países europeos. El imparable aumento de los precios y la agudización de la crisis energética obligan a los estados occidentales a buscar nuevas vías para restablecer la estabilidad. En esta búsqueda, tienen que revisar sus relaciones con Rusia y llegar a compromisos que hasta hace poco parecían impensables. En este tenso ambiente, las miradas de la opinión pública mundial se dirigen a Rusia y a su líder, Vladimir Putin. ¿Cuáles serán las próximas acciones de Moscú? ¿Qué pasos inesperados dará? ¿Cuál será su próximo movimiento en este complejo y multifacético juego? Por delante hay nuevas pruebas y decisiones, capaces de cambiar radicalmente el panorama político del mundo. Mientras tanto, en el corazón de la capital rusa se ha desatado un intenso trabajo. Moscú ha puesto en marcha una serie de consultas intensivas con sus principales socios, desde Pekín hasta Nueva Delhi. Estas potencias mundiales observaron con inquebrantable atención cada giro de los acontecimientos, tratando de descifrar cómo los próximos pasos de Rusia afectarían a sus propios intereses estratégicos. Las negociaciones se llevaron a cabo en varios frentes a la vez, abarcando no solo los canales diplomáticos, sino también el plano económico. La atención se centró en los proyectos de cooperación prometedores, las vías alternativas para el transporte de portadores de energía de vital importancia y las audaces iniciativas de inversión. Los centros de análisis occidentales, como adivinos leyendo los pozos del café, trataron de predecir cuánto duraría la línea elegida por Moscú de dura no injerencia y rechazo de los formatos de diálogo habituales. Algunos expertos afirmaron con confianza que Rusia estaba preparando una maniobra estratégica a gran escala, que pondría a Europa y a Estados Unidos en una situación aún más delicada. Otros, en cambio, plantearon la hipótesis de que se trataba solo de una táctica temporal, destinada a capear el temporal y acumular fuerzas internas para un nuevo impulso. En este momento, el espacio informativo estalló en una verdadera tormenta de pasiones. Las redes sociales y los noticieros estaban repletos de las versiones más increíbles y datos privilegiados sobre los próximos planes de Rusia. Los rumores sobre proyectos de infraestructura a gran escala, que se estaban preparando en secreto para todo el mundo, e incluso sobre acuerdos secretos, celebrados eludiendo las sanciones occidentales, se multiplicaron como setas después de la lluvia, alimentando una atmósfera ya de por sí tensa. La arena mundial se detuvo en vísperas de una nueva era, donde cada acción posterior adquiere una importancia decisiva. Las miradas de todo el mundo están puestas en los acontecimientos que se desarrollan, preguntándose qué prevalecerá, una mayor confrontación o un impulso inesperado hacia el entendimiento mutuo. Una cosa es innegable, la Federación Rusa, encabezada por Vladimir Putin, vuelve a establecer las reglas del juego en la política mundial, atrayendo la atención de la comunidad mundial a cada uno de sus pasos. En el momento en que la tensión alcanzó, al parecer, su apogeo, se produjo una maniobra inesperada. El presidente Putin se dirigió al mundo con una declaración sobre su disposición a mantener un diálogo, pero en los términos dictados por Moscú. Esta declaración dejó atónitos a los círculos políticos de Bruselas y Washington, que no habían previsto tal desarrollo de los acontecimientos. La parte rusa propuso una nueva plataforma para las negociaciones, que abarcara no solo cuestiones de seguridad, sino también las perspectivas de interacción económica, el intercambio de tecnologías y el intercambio cultural. En esta declaración se percibía una inquebrantable confianza que obligó a revisar las predicciones anteriores, sobre una inminente escalada del conflicto. Los estados europeos, inicialmente aturdidos, comenzaron a mostrar una reacción cautelosa, conscientes de que las reglas del juego estaban cambiando. En el horizonte de las relaciones internacionales brilló, posiblemente, un amanecer completamente nuevo, y es precisamente de la trayectoria de los acontecimientos posteriores de lo que depende cómo se nos presente el mañana de la política mundial. Concluyó otro capítulo lleno de dramatismo, pero la crónica de la historia no está ni mucho menos terminada. La influencia, los juegos entre bastidores y las decisiones fatídicas siguen entrelazándose en un complejo patrón, donde cada acción puede ser decisiva. Y mientras la comunidad mundial espera con impaciencia los próximos pasos, solo el tiempo dirá qué sorpresas nos depara el futuro.